las enfermedades que afectan o que aquejan de alguna manera el miembro inferior, que no son pues realmente muchas, pero que de alguna manera se pueden llegar a presentar. Es mucho más frecuente la presentación entonces de accidentes que de enfermedades en el miembro inferior. Bueno, entonces hablemos en primer término de la fascitis plantar. La fascitis plantar, básicamente, es una, llamémoslo así, una condición de tensión e inflamación de los tejidos blandos debido a que la articulación o el hueso están posicionados incorrectamente. Entonces, básicamente recordemos por anatomía qué es el tema de la fascia plantar. Recordemos entonces que en el miembro inferior, más concretamente en el pie, ¿no es cierto? Encontramos que hay un gran hueso que forma el talón, que es el calcáneo, que en su porción más inferior, pues es el lugar en donde se recibe la gran mayoría de peso de todo el cuerpo. Y que de allí se desprende una gran cantidad de fibras tendinosas que van a ubicarse a nivel de lo que es la cara inferior inferior y distal de los metatarsianos y de las primeras falanges, de los dedos. Entonces, es este tendón o fascia plantar que nosotros vemos en este lugar, es el que se encarga de darle de alguna manera la forma de arco que tiene el pie, con el propósito entonces de distribuir mucho mejor los pesos entonces de lo que es el cuerpo. ¿Qué sucede? Entonces, cuando de alguna manera hay personas que por su trabajo tienen que caminar grandes distancias, y esas grandes distancias en muchos momentos se ven o se ven acompañadas de grandes pesos, como por ejemplo estas personas que hacen mensajería en su momento o anteriormente lo que eran los carteros. Ya esa figura pues no se ve mucho, pero sí se ve mucho el tema de mensajería, sobre todo de los mensajeros a pie. Recordemos, por ejemplo, de Rappi, estos señores mensajeros o niñas mensajeras que llevan en su espalda pues unas mochilas gigantescas, muchas veces cargadas de documentos, pues, y recordemos el peso de esos documentos. Entonces empieza a generar una tensión adicional en esta zona en donde se origina la fascia plantar a nivel del calcáneo, generando un dolor muy intenso en ese lugar o en ese sitio. Entonces, las causas principalmente de la fascitis plantar pues son actividades recreativas o laborales que causan un uso excesivo o daño en esas coyunturas o en esas articulaciones. La mala postura, los cambios de peso repentino, principalmente de estar de un peso bajo a subir muy rápidamente, la obesidad, el usar los zapatos de tacón alto también es otra causa importante. Caminar durante largas distancias, estar parado por mucho tiempo, subir escaleras o, como les decía, llevar grandes pesos. ¿Cuáles serían los signos y síntomas que se presentan entonces a nivel de lo que es la fascitis plantar? Pues primero, hay una gran discapacidad y un dolor en esa región del talón, muy claramente definido inmediatamente por debajo del hueso calcáneo, o sea, en esta zonita que vemos aquí, que es de color rojo, ¿sí? Eh, el síntoma, como nos dicen, el síntoma más común es el dolor en la parte inferior del talón. Generalmente es un dolor agudo que se presenta en la mañana principalmente, es mucho más fuerte, y que en la medida de que va pasando el día puede ir disminuyendo. Muy característico. Al finalizar el día, el dolor puede ser reemplazado por un dolor muy leve, que se utiliza la expresión dolor sordo, que aumenta con el descanso. Entonces, la persona se acuesta a dormir, descansa, la fascia plantar se contrae, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera esa fascia plantar lo que hace es que
es que se encoque, llamémoslo así, o se forme ese arco plantar, y en la mañana, al levantarse, como se vuelve a extender esa fascia plantar al momento de recibir todo el peso del cuerpo, por eso el dolor es muy frecuente que sea matutino. Lo que hace la diferencia muy grande con su principal diagnóstico diferencial, que es el espolón del calcáneo, que está ubicado inmediatamente aquí en esta misma zona, por detrás de donde vemos esa coloración rojiza. El espolón del calcáneo es una estructura, pues esa no es una enfermedad de origen laboral, que es prominente o sobresale del hueso calcáneo, pero el dolor es muy frecuente en la misma zona. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo los diferenciamos? Porque el espolón del calcáneo en la mañana no duele, porque la persona ha descansado durante toda la noche y en la mañana ya no presenta dolor. Pero en el transcurrir del día, con todo el peso del cuerpo, ya en la tarde, el dolor es muy intenso. Al contrario de lo que sucede en la fascitis plantar. El dolor es más intenso en la mañana y va disminuyendo en el día, mientras que en el espolón del calcáneo el dolor es menos intenso en la mañana y se intensifica en las horas de la tarde. ¿Cuáles son los hallazgos al examen? Al examen clínico, pues son rigidez en la parte inferior del talón con mucha dificultad para la marcha. Ese dolor está localizado en la línea media y en algunos casos una inflamación leve y cierto nivel de enrojecimiento. El tratamiento casi siempre es conservador, es decir, que casi nunca se llega a la cirugía, ¿sí? Solo en casos pues muy extremos, y en la mayoría de los casos ese tratamiento es muy exitoso, pero el problema es que necesita largos periodos de tiempo de reposo. Se ha calculado, o en algunos libros de ortopedia nos hablan de que alrededor se necesitan entre 6 y 9 meses probablemente para que se mejore el dolor. Entonces, cuando usted tiene un paciente que trabaja en mensajería y que tiene que caminar todos los días y le dicen que tiene una patología que no es grave, que no lo va a matar, pero que usted lo tiene que poner a descansar durante 6 meses, 8 o 9 meses, pues posiblemente esa persona se va a quedar sin trabajo como, como consecuencia de la enfermedad. Entonces, como decíamos, el tratamiento puede durar varios meses, hasta 2 años antes de que los síntomas se reduzcan o resuelvan, pero la gran mayoría, el 90% de los casos, se resuelven en los primeros 9 meses. El tratamiento consiste en ejercicios, o sea, en fisioterapia, que permitan extender el talón, la utilización de plantillas o férulas para que en la noche la fascia plantar quede extendida, la utilización de medicamentos antiinflamatorios, pueden ser esteroides y no esteroides, y la infiltración en algunos casos con esteroides también puede ser de gran ayuda. Muy bien. Pasemos a la columna y vamos a hablar de la columna cervical. Aunque este es un síndrome que es el resultante principalmente de un accidente, el accidente no siempre lo genera o en muchos casos el síndrome se presenta tiempo después de que sucede el accidente. Entonces, estamos hablando de la columna cervical y en la columna cervical, más concretamente, una patología conocida con el nombre del síndrome del latigazo. Es una lesión de tejidos principalmente blandos a nivel del cuello, producto de una sacudida repentina o un movimiento súbito de la cabeza, en donde el cuerpo se desplaza hacia adelante y la cabeza se queda hacia atrás. Claro, por ley de inercia, entonces al irse el cuerpo hacia adelante, la cabeza sale disparada también hacia adelante y si el cuerpo para, entonces la cabeza sigue hacia la parte delantera generando un movimiento como de la punta de un látigo. Ese movimiento entonces lo que hace es que genera una sobredistensión o sobretensión en los músculos y en los ligamentos del cuello, más allá de su rango normal de movimiento. Básicamente, la principal causa son los accidentes automovilísticos.
en los cuales hay un automóvil que se encuentra estacionado y llega otro automóvil y lo golpea desde la parte de atrás. El conductor no está en ese momento preparado para recibir ese impacto y lo que sucede, pues claro, el carro se desplaza por el golpe hacia adelante, la cabeza tiende a mantener su posición hacia atrás y se va inmediatamente haciendo el movimiento característico. Puede ser causado en algunos parques de diversiones por ciertas atracciones como montañas rusas, como todos estos juegos pues de adrenalina que nosotros vemos que se presentan cada vez con mayor frecuencia, o puede ser relacionado con prácticas de deportes, principalmente en empujones severos, se ve con alguna frecuencia en el fútbol, soccer, en el fútbol americano y en el rugby se ve con bastante frecuencia. Las personas sienten inicialmente primero dolor y rigidez en el cuello durante 1 o 2 semanas después de que se presentó la lesión. Luego la persona mejora, ¿sí? Pero el dolor y la rigidez pueden tornar días o semanas más tarde. La molestia se experimenta y puede comprometer algunos grupos musculares alrededor de la cabeza, el pecho, los hombros y los brazos, pero sobre todo en los hombros y los brazos cuando la inflamación es tan supremamente fuerte que tiene la capacidad de llegar a comprometer los nervios cervicales o del plexo cervical. Este más o menos es el movimiento que vemos. Entonces hay un golpe desde la parte de atrás, se desplaza el cuerpo, se desplaza el tórax y la cabeza queda hacia atrás y claro, la cabeza tiende a moverse hacia adelante. Entonces en este movimiento es que se genera o se llama el latigazo, que va de una hiperextensión a una hiperflexión forzada. Básicamente, entonces, cuando eso sucede, pues es importante tener en cuenta los primeros auxilios, por ejemplo, una persona que estaba estacionada y recibe un golpe, etcétera, etcétera, en un partido de fútbol o en una condición donde hay un empujón severo en un accidente de trabajo, con básicamente iniciar con antiinflamatorios y relajantes musculares, pues obviamente que debe de ser enviados por el médico durante unas 2 o 3 semanas. Evitar actividades que ocasionen o empeoren el dolor, de pronto utilizar los famosos cuellos ortopédicos y quitar cualquier tipo de práctica deportiva, levantar excesivos pesos o transportar elementos pesados. Si hay espasmos musculares al mover la cabeza o el dolor compromete los hombros o los brazos, pues se debe utilizar, como les decía, un cuello blando, ortopédico, para generar la inmovilidad. Se debe buscar asistencia médica. ¿Por qué? Porque puede haber compromiso de las raíces nerviosas o de la médula cervical, lo cual sería una condición bastante complicada de manejar en este tipo de pacientes. Ahora bien, entonces, vamos a hablar por último de lo que es el dolor lumbar. En términos generales, estamos frente a una situación o a una condición que es gravísima, ¿no es cierto? El dolor lumbar constituye una de las principales causas de consulta en medicina del trabajo o la principal causa de consulta, podríamos decirlo. El mayor porcentaje es en individuos que hacen actividades sedentarias. Pensaría uno que el dolor lumbar es mucho más frecuente en esas actividades en donde, llamémoslo así, se levantan grandes pesos, de mucha movilidad, etcétera, etcétera, pero uno lo ve mucho más en trabajadores sedentarios, o sea, que trabajadores de oficina, trabajadores de call center, etcétera, etcétera. Las lesiones más graves obedecen a actividades físicas intensas, eso sí es correcto, o sea, las lesiones más severas las encontramos pues obviamente en personas que desarrollan trabajos muy fuertes, pero es más frecuente pues obviamente en trabajos sedentarios. Muy bien. Hay un detalle pues muy antiguo, pero bueno, en el año de 1983 como historia, de cada 5.000 días de incapacidad, 3.400 se debían a este tipo de alteración, o sea, el 68
de las incapacidades en general por razones del trabajo, casi que uno podría decir que se deben a este tipo de situaciones. En el 84, por ejemplo, en Fabricato, se presentaron 369 incapacidades que generaron 1.716 días de incapacidad, cuyos costos fueron supremamente elevados. ¿Qué queremos dar con este dato? Con este dato lo que queremos informar es que, en primer lugar, si en ese momento pues de alguna manera se veía ese tipo de problema que ya era una situación bastante importante en ese momento histórico, pues imagínense ustedes cómo será ahora, en donde pues las actividades son cada vez más sedentarias. Afortunadamente la generación de ustedes es una generación más bien deportista y eso tiene o actúa como un factor protector, pero estos trabajadores mayores de 40 años normalmente o usualmente o con bastante frecuencia son personas con problemas de sobrepeso y obesidad, con trabajos bastante sedentarios y con muy poca actividad física, lo que genera en este momento obviamente mayor cantidad de días de incapacidad como consecuencia de estas situaciones. ¿Qué factores están asociados? Pues básicamente trabajos en posición inclinada o en trabajos que les toca levantar grandes pesos sin una adecuada higiene postural, la exposición a vibraciones, principalmente vibraciones de cuerpo entero, son las que más generan este tipo de situaciones. Y en nuestro medio, pues obviamente las motos son un elemento bastante importante en la producción de este tipo de patologías. Las pobres medidas de higiene en la parte ergonómica, la falta de capacitación, la falta de ejercicio y, como de pronto mencionaba una de las compañeras hace una semana, toda esta utilización de, entre comillas, equipos de protección personal que generan una falsa seguridad en los trabajadores frente a todos estos procesos de dolor lumbar. El dolor lumbar es muy extenso y puede tener muchos orígenes, diversos orígenes. Por tal razón, entonces el doctor Aguilar, Jairo Aguilar, el difunto médico Jairo Aguilar, uno de los principales fundadores de la medicina del trabajo en Antioquia, que elaboró durante muchísimos años en Fabricato, generando una muy buena, un acervo de conocimiento allí, genera una clasificación de 9 categorías para el dolor lumbar, en donde de alguna manera nosotros podemos aglutinar o reunir la gran mayoría de los temas del dolor lumbar. El primer dolor, él lo habla o lo menciona como el dolor lumbar agudo, debido principalmente a accidentes. Está tipificado por el desgarre muscular principalmente de la región de los músculos lumbares, que es secundario a movimientos muy fuertes, a posiciones inadecuadas o a levantar objetos pesados. Esa señora, ese señor, esa persona que llega y coge y le dicen, ve, mueve la matera, una matera grandísima, mueve la matera y me la llevas allí a aquella esquina, y se queda de un momento a otro, trata de levantarla y se queda casi que pegado ahí, agachado, al tratar de hacerla, al tratar pues de levantar el peso. Se genera una contractura muy severa de los músculos paravertebrales, con espasmos muy severos y en algunos casos con desgarro. Cuando tomamos radiografías, no encontramos ningún tipo de hallazgo radiológico, pero se diagnostica muy fácilmente por esa relación. Mire, yo estaba tratando de levantar un objeto pesado y me ocurrió eso. Bien sea en la fábrica, bien sea en el trabajo, etcétera, etcétera. En algunos casos y también con alguna frecuencia, también se puede presentar, sobre todo en personas muy sedentarias y que hacen muy poco ejercicio, situaciones como por ejemplo de que estaba tratando de agarrar algo que estaba muy alto o que estaba muy, por decir algo, muy lejos de él, y entonces estiró la espalda y con eso generó el desgarre de algunas fibras musculares. Es bastante frecuente eso, y en casos pues muy, muy severos, en personas cero ejercicio,
llamémoslo así, que a veces hasta estirándose o volteándose en la cama se les genera eso. Obviamente, pues esas no serían afectaciones desde el punto de vista laboral, pero sí, en algunos casos se puede llegar a presentar, sobre todo esa situación que yo les mencionaba ahorita al estirarse a recoger algo o al tratar de levantar un objeto pesado. Básicamente, este obedece a una condición de accidente, más no de una enfermedad, aunque cuando se presenta el accidente tiende a convertirse en la categoría 2. La categoría 2, que es el dolor crónico con degeneración discal. Básicamente, entonces, el dolor se precipita de una manera aguda, de una manera muy similar al tipificado, por ejemplo, en el número 1, ¿no es cierto?, en la categoría 1, pero a veces es con menos intensidad y se va presentando de una manera periódica. Es decir, la persona hace esfuerzos en algún momento, se excede, por ejemplo, en el caminar o alguna cosa y el dolor se exacerba, es decir, se aumenta, toma antiinflamatorios, toma analgésicos, etcétera, etcétera, relajantes musculares y el dolor disminuye y vuelve y se descuida o aumenta, por ejemplo, de peso y vuelve y se incrementa el dolor. Ese es el dolor típico ya de la degeneración discal. Entonces ya esa condición ya pasó de ser categoría 1, que era producida por el accidente, y se convirtió, o sea, un dolor agudo, y se convierte en una condición de enfermedad porque ya se cronifica, o sea, es un desorden por trauma acumulativo de un tiempo más o menos largo de exposición. No se presenta dolor en las raíces nerviosas, es decir, el dolor está localizado a nivel de la espalda. Desde el punto de vista de la radiología, a los rayos X, pueden haber ligeras disminuciones de los espacios intervertebrales o encontrar algunos osteofitos. Osteofitos es cuando nosotros vemos que los picos de la columna vertebral tratan de buscar como la vértebra inferior o la vértebra superior. Pero eso no significa, o sea, no encontrarlos no significa que no estemos en la categoría 2. Es decir, el diagnóstico principalmente es de tipo clínico y el tratamiento es reposo. Cada vez que nosotros estamos hablando de esto, el reposo mínimo es de 2 semanas. Entonces, por eso es que nos referíamos ahorita a esa gran cantidad de días que se perdían, de cada 5.000 días, 3.400 o 369 incapacidades que generaron 1.716 días de incapacidad. ¿Por qué? Porque casi siempre lo vamos a tener que acompañar de 4, de 5 o a veces hasta más días de incapacidad. Entonces, y mire que en el tratamiento es fundamental este proceso que es el retiro de la actividad. Es decir, es una persona que no puede seguir laborando, hay que someterlo a ese descanso y entonces obviamente sobrevienen los costos altísimos para la empresa. En la categoría 3, entonces, ya no solamente hay un daño a nivel de lo que es hay un daño de los músculos, sino que ya hay un compromiso del disco intervertebral. Recordemos por anatomía que el disco intervertebral es una estructura ligamentosa que se ubica entre 2 vértebras, o sea que si nosotros tenemos 33 vértebras, pues tendremos 33 discos intervertebrales que están comunicando algunas de ellas, salvo en el caso de la columna sacra, que se fusiona desde la primera infancia y se convierte en un solo hueso, que es el hueso sacro. Básicamente, entonces, se puede generar, entonces, ese disco intervertebral tiene en su centro un elemento que es el que lo alimenta, llamémoslo así, el que le genera la vascularización necesaria para que el disco se mantenga sano. Y básicamente, entonces, lo que se hernia o lo que se sale cuando se sucede, por ejemplo, el accidente, es que ese núcleo que lo alimenta, que se llama el núcleo pulposo, se sale de ese lugar produciendo una hernia del núcleo. Entonces, cuando puede que no haya ningún tipo de compromiso neurológico, hay simplemente una herniación,
hay gran dolor con mucha limitación de los movimientos, el dolor muy intenso puede estarse o puede irradiarse de alguna manera al miembro inferior, pero no es lo común. En los rayos X, por ejemplo, no, en el diagnóstico, pues ahí específicamente puede haber una disminución del espacio intervertebral, pero no es necesariamente, o sea, mejor dicho, lo que quiero mencionar es que los rayos X no son la mejor opción. La mejor opción es la historia clínica, el manejo del paciente y el dolor y la localización. Tratamiento exactamente igual. Reposo, antiinflamatorios y retiro de la actividad. En la categoría 4, entonces, ya hay una hernia del núcleo pulposo, pero lo que hace es que se irradia la raíz nerviosa, es decir, que esa hernia llega a comprimir las raíces nerviosas que salen entonces desde la médula espinal. Entonces, característicamente, cuando se comprime la raíz nerviosa, el dolor que se presenta a nivel lumbar se irradia. ¿Se irradia por dónde? Por todo el trayecto del nervio. Entonces, cuando nosotros encontramos que por ahí dicen, es que tiene una ciática, recordemos que es que nosotros todos tenemos un nervio que produce la inervación motora y sensitiva de la región posterior de todo el miembro inferior, o sea, del muslo, de la rodilla, de la pierna y de la porción inferior del pie. Entonces, esa ciática es básicamente una hernia del núcleo que está comprimiendo el nervio ciático que nace en las raíces nerviosas L3, L4, L5 y S1 produce la compresión de ese nervio y entonces el dolor se va a irradiar por toda la región posterior, o sea, por las nalgas, el muslo en la región posterior, la pierna y el pie en su región inferior. Produce una severa limitación del movimiento por el dolor. Los rayos X tampoco son la mejor opción para este tipo de situación, es la clínica específicamente, o se pueden hacer otros estudios como una resonancia magnética en donde se puede llegar a ver la compresión del nervio. El tratamiento es reposo también, antiinflamatorios y retiro de la actividad. Mire que ya vamos en la categoría 4 y en ningún momento hemos hablado todavía de actividades quirúrgicas. Claro que en esta última, en la categoría 4, cuando ya hay una compresión muy severa por una hernia demasiado grande, entonces ahí sí se hace necesario el proceso pues de generar entonces una cirugía para evitar más complicaciones y más dolor. Pasamos a la categoría 5, ¿sí? Y la categoría 5 constituye una hernia del núcleo pulposo con una compresión ya severa del disco. Entonces hay un dolor que inicia en la región lumbar, que se irradia a todo el miembro inferior en algunos casos, con dificultad, por ejemplo, motora y sensitiva o ambas. El diagnóstico entonces puede ser por mielografía, ya no se utiliza mucho porque es un método muy invasivo, porque la resonancia magnética y el TAC pues han venido evolucionando mucho y de alguna manera pues ya son la primera opción del tratamiento. Tratamiento de esa hernia con compresión de la raíz nerviosa es reposo absoluto, ese sí es de 3 semanas prácticamente en la cama, acostado, antiinflamatorios y esteroides en algunos casos, retiro de la actividad y en algunas ocasiones, como les decía, la cirugía. La categoría 5 está definida por una patología que se conoce con el nombre de la espondilolisis. Básicamente, lo que sucede en la espondilolisis es que ustedes recuerdan que la columna vertebral está ampliamente, llamémoslo así, anclada por ligamentos que unen la columna vertebral entre sí. Entonces, esos ligamentos, el ligamento amarillo, el ligamento ancho, el ligamento redondo, todos son ligamentos que le dan fortalecimiento a toda esa estructura que conocemos como la columna vertebral. Entonces, nos hablan los autores de que en la espondilolisis hay un debilitamiento de los ligamentos vertebrales que se presenta luego de traumatismos o esfuerzos muy prolongados. Pero
el debilitamiento es en muchas oportunidades congénito. Esa es la razón por la cual en muchos casos hay tanto, llamémoslo así, hay tanta discusión alrededor de si es o no una enfermedad de origen laboral. ¿Por qué? Porque algunos autores sostienen, con alguna razón, de que es que como la persona tiene un debilitamiento que es congénito, entonces, si esa persona no hubiera tenido la espondilolisis, pues básicamente al hacer el esfuerzo no le hubiera dado la lesión o no se hubiera generado el daño. Otros definen que la enfermedad laboral no es solamente causada por la condición del trabajo, sino que en la definición de enfermedad laboral nos hablan de que puede ser causada o agravada como consecuencia de la actividad laboral. Entonces, frente a eso, pues hay una gran discusión, obviamente. Los médicos que no tenemos una relación muy grande con las aseguradoras, con las administradoras de riesgos laborales, pensamos que la actividad laboral agrava la condición, porque, pues así como el otro dice, si no tiene el problema y no le da en el trabajo, pues yo les contesto que si no estuviera trabajando en eso, pues no se le hubiera presentado la enfermedad. Entonces, frente a eso, pues tenemos una enorme discusión en el origen de la enfermedad en estos casos. El dolor es generalizado en la región lumbar, que muy característicamente la persona en la consulta nos habla de que se le irradia mucho a la región de las nalgas, a la región de los glúteos. Entonces hay personas que dicen, no, me empieza el dolor en la región lumbar, pero el dolor es muy intenso a nivel de las nalgas. Y entonces, frente a eso, uno debe de sospechar de alguna manera con la posibilidad de que esa persona tenga una espondilolisis. Los rayos X básicamente no nos muestran nada. En la resonancia y en el TAC tampoco son muchos los hallazgos, salvo que ya hayan lesiones muy severas, y el tratamiento es igualmente el reposo, los antiinflamatorios y el retiro de la actividad. Muchas veces cuando hay una espondilolisis, entonces lo que nos aparece posteriormente, cuando ya hay un esfuerzo muy severo o una condición muy severa, es la categoría 7, que es la espondilolistesis. La otra se llamaba, recuerden, espondilolisis. Esta se llama la espondilolistesis. Entonces, la espondilolistesis, esta columna que está pegada toda con ligamentos, como los ligamentos se debilitan, pues una de las vértebras o se va hacia atrás o se va hacia adelante. Si se va hacia adelante, entonces la vamos a llamar anterolistesis, antero de anterior, y si se va hacia atrás, como en el caso de este dibujo, se conocerá como una retro de atrás, retrolistesis. Entonces, la espondilolistesis se define como el deslizamiento de una vértebra sobre otra. Generalmente se desliza L5 sobre S1 o L4 sobre L5. El dolor es muy intenso debido a que hay un estiramiento de todos los ligamentos, y recordemos que las raíces nerviosas salen por estos agujeros que nosotros vemos aquí, que se llaman o se conocen como los agujeros de conjugación. Entonces, claro, al irse hacia atrás o al irse hacia adelante, lo que sucede es que el nervio queda estirado, se estira. Hay una distensión de esa raíz nerviosa, lo cual obviamente va a generar un dolor supremamente fuerte. El diagnóstico en este caso sí es con los rayos X, la vista lateral, en donde, claro, nosotros vamos a ver el desplazamiento anterior o posterior de la vértebra. Tratamiento puede ser por reposo absoluto, antiinflamatorios y esteroides, según el caso, el retiro de la actividad, y cuando el desplazamiento es muy grande, se hace necesaria la cirugía. Cirugía en la cual, pues obviamente se vuelve a llevar la vértebra a su posición normal y se coloca una placa o una lámina que de alguna manera integre las tres vértebras, bien sea anterior o posterior, para inmovilizarla. La otra es en algunos casos que se retiran los discos intervertebrales y se coloca, no se vuelva a presentar la condición. Ese tipo de cirugía lo vemos muy frecuentemente cuando es L5 la que se desliza sobre S1,
cirugía que se conoce con el nombre de sacralización de la vértebra lumbar 5. Básicamente, esa sería la categoría 7. Miremos entonces, en el caso, la categoría 8, que es el síndrome de las facetas articulares. Básicamente es una inflamación de las facetas articulares. Las facetas articulares, recordemos por anatomía, que es el lugar en donde descansan la vértebra superior sobre la vértebra inferior, ¿no es cierto? En todas las vértebras que nosotros tenemos. Entonces, en movimientos principalmente donde hay una hiperextensión forzada, por ejemplo, estas personas que colocan el drywall, los pintores del techo, etcétera, etcétera, pues son personas que tienen la tendencia a presentar ese síndrome de facetas articulares. Ese dolor es en la región lumbosacra, en algunos casos puede ser en la región cervical también, y que puede tener irradiación cuando es en la región lumbar al miembro inferior. En los rayos X ahí sí vemos unos cambios degenerativos, es decir, daño a nivel de lo que es la articulación en las facetas articulares, y el tratamiento es reposo, los antiinflamatorios y el retiro de la actividad. Y en la categoría 9, pues entonces el doctor Aguilar lo planteó como otras causas, que pueden ser ergonómicas, o sea, por posturas inadecuadas, puede ser por la obesidad es una causa muy importante del dolor lumbar, por problemas de tipo renal más escasos o algunos otros problemas como tumores, como enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. Muchas enfermedades pueden ser causales de síntomas de dolor lumbar, por ejemplo, el hipotiroidismo, por ejemplo, el mismo hipertiroidismo, la obesidad, la diabetes mellitus y muchas otras enfermedades, pues, que en este momento se me escapan. De todas maneras, esa sintomatología lumbar hay que investigarlo, hay que ser muy exhaustivamente y hacer una interrogación muy grande del paciente, una muy buena historia clínica y un muy buen examen físico, y definir cuáles serían las pruebas que entrarían a comprobar o a definir el origen y la conducta terapéutica a seguir, en términos generales. El diagnóstico, entonces, para todas estas patologías de origen lumbar, pues vamos a ver, y casi que para todas estas patologías de origen del sistema músculo-articular, son en primer lugar una excelente historia clínica, en segundo lugar un muy buen examen físico. Entonces, cuando hablamos de que la historia clínica y el examen físico son fundamentales, también entenderemos por qué algunos médicos no nos apuntamos a trabajarle a estas instituciones o a estas entidades en donde exigen que un paciente sea visto en 15 minutos. ¿Por qué razón? Pues obviamente porque vos no tenés el tiempo adecuado para hacer una historia clínica, para escribir todo lo que hay que escribir en el computador y después hacer un examen físico con todas las pruebas que hay que tratar de hacer. Las ayudas diagnósticas que van de los rayos X, la tomografía axial computarizada, la tomografía computarizada de alta resolución, las mielografías, las resonancias magnéticas, la electromiografía de conducción, todos son elementos que están obviamente a criterio del médico de buscar cuál es la mejor de ellas para enviar. Y la relación de síntomas y la ocupación también obviamente es un tema muy importante. En cuanto al tema del tratamiento, pues recordemos que el tratamiento es muy similar, pues reposo y retiro de la exposición, higiene postural como un elemento preventivo, tratamiento médico con antiinflamatorios que pueden ser esteroideos o no esteroideos, tratamiento quirúrgico en los casos que sea necesario, se plantea ese tema. Y en el tema del pronóstico, pues en términos generales, las enfermedades musculoarticulares, en términos generales, tienen diversos pronósticos de acuerdo con su origen. Entonces, ustedes van a poder encontrar dentro de su vida profesional las personas que
se quejan ocasionalmente de dolor lumbar, pero que nunca faltan, que nunca dejan de ir a trabajar, que nunca van a faltar, y personas que en algunos casos terminan solicitando pensiones de invalidez, pensiones anticipadas, que muy difícilmente se les van a entregar, pues porque recuerde, y vuelvo, les insisto, para que no se metan en líos a veces, porque a veces son ustedes mismos los que los ocasionan. Nunca le digan a una persona que por un dolor lumbar, por una hernia, por una espondilolistesis, lo van a pensionar, porque es muy difícil que eso llegue a ocurrir, mis queridos jóvenes. Entonces, si ustedes le dicen a un trabajador que lo van a pensionar, él se va con la idea de que lo van a pensionar a como de lugar de alguna manera, y van a ser un trabajador que ustedes se tiraron. Eso se convirtió en un florero para la empresa. En términos generales, no ponen en peligro pues la vida del paciente. Nadie o muy difícilmente se muere de un dolor lumbar, salvo que el dolor lumbar sea ocasionado pues por un cáncer que ya lo esté devorando, llamémoslo así. Sí, pero sí producen un deterioro muy importante en la calidad de vida de las personas afectadas, generan altísimos costos laborales, generan enormes tiempos de ausentismo, y eso hace que se convierta en un problema de índole laboral que demanda soluciones supremamente rápidas. Eso es lo que tenía por decirles de las enfermedades del sistema musculoarticular.